Bienvenidos a Religión Hoy, tu canal de fe, revelación y sabiduría espiritual. Hoy abordaremos un misterio bíblico que, aunque parece sencillo, esconde profundos significados teológicos, históricos y simbólicos. ¿Alguna vez te has preguntado quién murió primero, Adán o Eva? Esta no es solo una cuestión cronológica, sino una puerta hacia el corazón del plan redentor de Dios. Acompáñanos en este recorrido por las Escrituras, las tradiciones antiguas y el simbolismo divino detrás de este silencio bíblico. Y si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte, activar la campanita y dejarnos tus comentarios. Cada video es una oportunidad de crecer juntos en el conocimiento de Dios y su palabra. El enigma, más que una pregunta histórica, ¿quién murió primero, Adán o Eva? A primera vista, esta pregunta parece una simple curiosidad cronológica, casi anecdótica. Sin embargo, cuando se analiza a la luz de las Escrituras, la teología bíblica y el contexto espiritual del relato del Génesis, se convierte en una puerta hacia verdades mucho más profundas. No estamos simplemente ante un debate de fechas o eventos. Lo que está en juego es el mensaje oculto detrás del silencio bíblico sobre Eva y la intención divina al registrar con precisión la muerte de Adán. La Biblia afirma con claridad en Génesis 5:5 que Adán vivió 930 años, y luego murió. Es una afirmación directa, concreta y cronológica. Sin embargo, en lo que respecta a Eva, la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, no se menciona ni su edad, ni su muerte, ni sus últimos días. Este silencio ha desconcertado a generaciones de estudiosos y teólogos. ¿Fue un olvido? ¿Una omisión? ¿O acaso una estrategia narrativa cargada de simbolismo teológico? Desde una perspectiva humana, podríamos pensar que ambos, como protagonistas del mismo relato, deberían tener una conclusión paralela. Pero la Biblia no opera bajo los estándares de la narrativa humana. Opera bajo la lógica de la revelación divina, donde cada palabra, cada omisión y cada orden tiene un propósito redentor. Así, la pregunta de quién murió primero se transforma en una pregunta mucho más trascendental: ¿por qué Dios decidió registrar explícitamente la muerte de Adán, pero guardar silencio sobre la de Eva? Este aparente vacío se convierte en una herramienta poderosa de reflexión. Nos empuja a indagar no solo en la cronología, sino en la intencionalidad teológica del relato bíblico. Y nos invita a descubrir lo que muchas veces pasamos por alto, que los silencios de la Biblia también hablan. Y cuando lo hacen con voz profética. En esta primera pregunta se entrelazan temas clave como la autoridad espiritual de Adán, la simiente redentora de Eva, el peso del pecado original, y la conexión directa entre el relato del Edén y la obra futura de Cristo. El relato no gira solamente en torno a quien muere primero, sino quien representa que en el gran drama de la redención. Así, comprender este enigma no solo satisface una curiosidad bíblica, sino que profundiza nuestro entendimiento sobre el propósito eterno de Dios, desde el Edén hasta la cruz, y desde la cruz hasta nuestra vida hoy. El relato del Génesis, la creación y caída. Para comprender plenamente el misterio de quién murió primero, Adán o Eva, debemos regresar al principio, al corazón mismo del relato del Génesis, donde Dios revela no solo la creación del universo, sino también el propósito de la existencia humana. El origen del hombre, Adán. En Génesis 2:7, leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Aquí, la Escritura nos presenta a Adán como la primera criatura humana, formada con elementos de la tierra, pero vivificada por el aliento divino. El nombre Adán no solo significa hombre, sino que proviene de Adama, que significa tierra. Esto ya nos habla de una profunda conexión espiritual y existencial entre el hombre y la creación. Adán es tierra animada por Dios, materia moldeada con un propósito eterno. Esta creación no fue un accidente ni una improvisación. Adán fue el portador de la imagen de Dios, responsable de cuidar el Edén, de nombrar a los animales, de ejercer autoridad sobre lo creado y, sobre todo, de mantener una comunión directa con su Creador. Pero no estaba completo. El origen de la mujer, Eva. En Génesis 2:18, Dios declara, «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Así, Dios hace caer a Adán en un profundo sueño, toma una de sus costillas y forma a Eva. A diferencia de Adán, Eva no es formada del polvo, sino del propio cuerpo del hombre. Este acto no es casual, simboliza una unión esencial e inseparable entre ambos, un reflejo del amor, la complementariedad y la interdependencia humana. Adán la reconoce no como algo inferior, sino como parte de sí mismo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, Génesis 2:23. Eva es llamada madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, un título de altísima dignidad que revela su papel fundamental en la continuidad de la humanidad y en la línea mesiánica que vendría. El punto de quiebre, la tentación. En Génesis 3 aparece una figura clave, la serpiente. Astuta, persuasiva y mentirosa, representa a Satanás. Su táctica no fue el ataque frontal, sino la manipulación sutil, sembrar duda en el corazón de Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? En Génesis 3:1, la serpiente tergiversa el mandato de Dios y despierta en Eva un deseo de sabiduría, de poder, de ser como Dios. Ella come del fruto, y luego se lo da a Adán, quien también come sin cuestionar, sin resistir, sin intervenir. Aquí ocurre la caída. El pecado entra al mundo. La comunión con Dios se rompe. La creación, antes armoniosa, queda herida. Y con el pecado, entra la muerte. El juicio de Dios, culpabilidad compartida y consecuencias eternas. Una vez cometido el pecado, el ambiente sagrado del Edén cambia radicalmente. Lo que antes era armonía, confianza y transparencia, se convierte en miedo, vergüenza y ocultamiento. La ruptura, el eco del ¿dónde estás? En Génesis 3:9, Dios llama al hombre con una pregunta profunda y reveladora, ¿dónde estás? Este llamado no es una búsqueda geográfica, como si Dios desconociera el paradero de Adán. Es una interpelación espiritual y moral. Dios está confrontando al hombre que, por primera vez, huye de su presencia. Esta pregunta resuena hasta hoy como símbolo del alejamiento del ser humano respecto a su Creador. Adán, avergonzado, reconoce que está desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Así comienza una cadena de evasión de responsabilidad. El hombre culpa a la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12, luego, Eva culpa a la serpiente me engañó, y comí. Génesis 3:13. Este patrón de culpar a otro revela una verdad profunda, el pecado no solo rompió la relación con Dios, sino también la relación entre los seres humanos. Donde había unidad, ahora hay acusación.
Donde había confianza, ahora hay distanciamiento. El juicio divino, 3 sentencias, un solo plan. Dios actúa con justicia, pero también con propósito redentor. No deja sin consecuencia lo ocurrido, pero cada castigo encierra una revelación. A la serpiente, la profecía del Mesías. Dios maldice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, este versículo es conocido como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. La simiente de la mujer es una profecía directa de Jesucristo, quien en la cruz aplastaría la cabeza de Satanás. Esta promesa no fue dada a Adán ni a Eva directamente, sino contra la serpiente. Pero desde ese momento, el linaje de la mujer quedó vinculado al plan redentor. Eva, a pesar de haber sido la primera en caer, se convierte en el canal por el cual vendrá la victoria. A la mujer, dolor y lucha en el amor. Dios le dice a Eva: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16, aquí se introducen 2 consecuencias directas del pecado: dolor físico en el proceso de dar vida. El nacimiento, que debía ser una expresión de esperanza, ahora estará marcado por sufrimiento. Distorsión de la relación conyugal, se introduce una dinámica de poder, conflicto y sometimiento, que no estaba presente en el diseño original. No es que Dios haya creado la desigualdad entre el hombre y la mujer, sino que el pecado distorsionó el equilibrio perfecto que existía entre ambos. El pecado introduce la lucha, la tensión y la opresión en las relaciones humanas. A Adán, trabajo, sudor y muerte. Finalmente, Dios habla a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, 17-19, este juicio es el más amplio porque afecta no solo a Adán, sino a toda la creación. La tierra misma es maldita, el trabajo se vuelve agotador, y la muerte se convierte en destino inevitable. Aquí se encuentra la clave para responder quién murió primero. Dios pronuncia directamente a Adán la sentencia de su regreso al polvo, marcando así el inicio de la mortalidad humana y enfatizando su rol como cabeza federal de la humanidad. ¿Por qué se menciona solo la muerte de Adán? Al avanzar en la lectura del Génesis, llegamos al capítulo 5, que presenta una lista ordenada de generaciones, edades y muertes. Allí, Adán es el primero en aparecer, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Génesis 5:5, este versículo no solo cierra el ciclo de vida de Adán, sino que marca el inicio formal de la mortalidad humana. Es la confirmación explícita de la sentencia pronunciada por Dios: polvo eres, y al polvo volverás. Sin embargo, cuando buscamos el mismo nivel de detalle sobre Eva, la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, nos encontramos con un silencio total. No se registra su edad. No se menciona su muerte. No se describe su sepultura. Y esta omisión, lejos de ser un simple descuido, parece estar cargada de intención teológica. ¿Es un olvido, o un mensaje deliberado? Muchos se han preguntado, ¿por qué la Biblia, tan meticulosa en otros detalles, guarda silencio sobre el final de la vida de Eva?
Hay varias posibles respuestas, pero todas convergen en una verdad mayor: los silencios de la Biblia también hablan, y lo hacen con la fuerza del simbolismo profético. El enfoque genealógico patriarcal. El libro de Génesis, al igual que muchos textos del antiguo Cercano Oriente, fue escrito en un contexto patriarcal, donde las genealogías, al ser usadas para trazar linajes, herencias y cumplimiento de promesas, se enfocaban principalmente en los varones. Esto explica por qué los nombres femeninos eran mencionados solo en casos excepcionales, como Sara, Rebeca, Raquel, etc. La descendencia se registraba a través de los hijos varones. Las edades y muertes de las mujeres eran omitidas, no por irrelevancia espiritual, sino por convención cultural. Desde esta perspectiva, la omisión de la muerte de Eva no es una desvalorización de su papel, sino una manifestación de cómo se estructuraban las narraciones en la antigüedad. Pero más allá de la convención histórica, el texto bíblico parece querer enfocar la atención en otra dirección: el papel de Eva en medio de un mundo masculino. A pesar del contexto cultural masculino, la figura de Eva trasciende su entorno. No solo es mencionada, sino que se le atribuye un rol fundacional: es la primera mujer, la compañera del hombre, formada por Dios mismo. Una identidad profética: es llamada madre de todos los vivientes. Una conexión directa con el Redentor: su simiente aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Este simbolismo es profundamente contracultural. En una época donde las mujeres no figuraban en registros de poder, Eva es elevada a un rol espiritual de primer orden, como canal de vida y esperanza. La muerte como símbolo, no solo como hecho biológico. En las culturas antiguas, y también en la Biblia, la muerte no era vista únicamente como el fin biológico de la vida. Tenía un significado teológico. La muerte de Adán, registrada en Génesis 5:5, simboliza la caída, el castigo por el pecado, y el inicio de una nueva era bajo las consecuencias del mal. El silencio sobre la muerte de Eva no es una omisión sin sentido, sino una forma de preservar su imagen como portadora de promesas, más que como víctima del juicio. Así como Cristo, el nuevo Adán, muere para dar vida, Eva representa la raíz femenina de esa esperanza. Su silencio puede ser leído como un eco profético que apunta más al futuro redentor que a su destino personal. La muerte como realidad espiritual: Adán y Eva frente a la eternidad. En la narrativa bíblica, la muerte no es solo el fin del cuerpo físico. Es el símbolo del precio del pecado, una realidad espiritual que trasciende lo biológico. Por eso, la forma en que la Biblia trata la muerte de Adán y guarda silencio sobre la de Eva no es accidental, sino profundamente significativa. La muerte de Adán, castigo y fin de una era. Génesis 5:5 declara que Adán vivió 930 años y murió. Esta afirmación confirma la sentencia divina de Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Representa la culminación del pecado original, sellando la ruptura entre el hombre y su creador. Marca el inicio formal de la genealogía caída, que solo será redimida a través de Cristo. El énfasis en la muerte de Adán subraya que el hombre, creado del polvo, no puede escapar al juicio sin intervención divina. Es el recordatorio vivo de la urgencia del Salvador. El silencio sobre Eva, símbolo de algo más grande. En contraste, la muerte de Eva no se menciona en ninguna parte de la Escritura. Este hecho ha sido interpretado por muchos teólogos como un gesto simbólico. El mensaje es claro:
Eva no está destinada a ser recordada por cómo murió, sino por lo que su linaje traerá al mundo. Ella es la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. De su descendencia vendrá quien aplastará a la serpiente, Génesis 3:15. Su nombre no está ligado al polvo, sino a la esperanza profética. Al llegar al final de este recorrido por uno de los misterios más fascinantes de las Escrituras, comprendemos que la pregunta ¿quién murió primero? Es solo el comienzo. Porque más allá de la muerte de Adán o la omisión de la muerte de Eva, lo que la Biblia nos quiere enseñar es que el pecado trajo muerte, pero Dios nunca dejó de planear la redención. Que cada juicio pronunciado en el Edén venía acompañado de una promesa. Que incluso en el silencio, Dios habla, y lo hace con poder profético. Eva, cuya muerte no se registra, sigue viva en la historia bíblica como la portadora de la simiente que vencerá al mal. Y Adán, aunque muere, nos recuerda la necesidad urgente de un nuevo Adán que traiga vida eterna. Ese nuevo Adán es Cristo. Y su victoria es también nuestra si creemos en Él. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este profundo estudio de la palabra. En Religión Hoy, no solo buscamos respuestas, sino también descubrir la sabiduría divina que transforma nuestras vidas. Hoy aprendimos que incluso en los silencios de la Biblia, Dios revela su plan perfecto. Que Adán y Eva no son solo personajes del pasado, sino reflejos de nuestras propias luchas, caídas y esperanzas. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este video con otros buscadores de la verdad. Déjanos tu comentario. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? ¿Te habías detenido alguna vez a pensar en el silencio sobre Eva? Y recuerda siempre, en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Porque donde hubo caída, Dios ya había sembrado redención. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga poderosamente.